Bueno, Pero, muchas gracias por la invitación a charlar un poco. Les voy a contar esto, cómo usamos la citometría en el mejoramiento de pasiflora. Para los que no conocen el instituto tiene un programa de mejoramiento desde hace muchos años que se basa en las plantas nativas. Dentro de estas plantas nativas ya hay variedades que están en el mercado, del apacho, glandularia, mecardonia, calibracoa, tecoma, nierenbergia, y una de las últimas es aefromeria. Y entre estos géneros nativos encontramos a la pasiflora. La pasiflora tiene más de 500 especies diferentes en el mundo, 19 de las cuales son nativas de Argentina. Entre estas 19 especies nativas están distribuidas en 4 subgéneros. Hay una especie en el subgénero Taxonioides, 2 especies en el subgénero Dysosmia, 5 en el subgénero Decaloba y 11 en el subgénero Pasiflora. Ahí vemos algunas de las figuritas. En algún momento tuvimos una colección muy grande de pasiflora en el instituto. Entonces, lo primero que hicimos, antes de empezar el programa de mejoramiento, es estudiar las especies que teníamos. Y uno de esos estudios fue el tamaño de genoma de las diferentes especies. Entonces lo que hicimos, bueno, fue con el mismo protocolo que les estuvieron contando el martes. Chopeamos las hojas de las diferentes especies, las teñimos con Otto 1, chopeamos con Otto 1, las teñimos con yoduro de propidio, con Otto 2, y las pasamos por el citómetro. Usamos un estándar interno, que era cebada, cultivar New Holden, del que conocíamos la cantidad de ADN, y los resultados en estas especies nativas, primero que encontramos variabilidad dentro de todas las nativas. Y algo importante es que los subgéneros de Decaloba y Dysosmia presentaron cantidades de ADN mucho menores que las cantidades encontradas para el subgénero Pasiflora. Otro punto importante es que detectamos, gracias a la citometría de flujo, que había 2 citotipos diferentes de Pasiflora moreana, que aparece que no les puse la figurita, pero eran muy similares, pero en realidad nos dimos cuenta que uno era diploide y el otro tetraploide por el citómetro. Lo que hicimos con la cantidad de ADN que calculamos, basada en la citometría, fue calcular el valor C, para ver cuánto ADN había en cada genoma. Esto es, como les comentaba Agostín hace un rato, para poder comparar entre las diferentes especies, ya que sabíamos que había tetraploides, diploides y tetraploides. Entonces la comparación esta se hizo por una ANOVA, y la discriminación, digamos, de los grupos estadísticos se hizo con un BCS, que hace la comparación entre la suma de cuadrados. Y se comparó las cantidades de genomas haploides o monoploides. Bueno, después de esto, nos pusimos a estudiar los cromosomas. Hicimos los recuentos de todos los cromosomas, con lo que confirmamos los números ya conocidos, y pudimos medir cuál era el tamaño de cada cromosoma o de cada genoma haploide. Con eso hicimos todos los cariotipos de las especies que teníamos en la colección, y lo pudimos correlacionar con los datos obtenidos en el citómetro. Y nos dio un R cuadrado de 93, lo que respalda ambos resultados entre sí. O sea, que estuvieron bien medidos los cromosomas por un lado, y que la medición, la estimación de la cantidad de ADN por citometría de flujo también se correspondía con esos cromosomas. Bueno, el programa de mejoramiento en sí estaba basado en hibridación interespecífica. Algo importante es que estos subgéneros con menos cantidad de ADN no se cruzaban con las especies del subgénero Pasiflora, así que seleccionamos las especies del subgénero Pasiflora porque tenían flores más grandes, había más variabilidad en color de flor, y las cruzamos todas contra todas. Acá están algunos de los resultados, donde aparece en la tabla la cantidad de cruzamientos que se hicieron. Acá, por ejemplo, en el cruzamiento donde
usando a Passiflora lata como madre y Passiflora metistina como padre, se hicieron 25 cruzamientos y ninguno de esos 25 cruzamientos dio fruto. Entonces, comparando, por ejemplo, con Passiflora lata como madre por Passiflora cerulea como padre, vemos que se hicieron 75 cruzamientos, de los cuales 14 dieron frutos. Bueno, y así fuimos comparando todos los cruzamientos. En algunos casos, como les contaba recién de Passiflora lata por Passiflora cerulea, se obtuvieron muchos híbridos, porque cada fruto tiene un montón de semillas. En este caso, los que están acá abajo son los híbridos, algunos de los híbridos obtenidos, y se pudo confirmar tempranamente que eran producto de la hibridación y que no era una autofecundación o una contaminación. Entonces, el citómetro mostraba, este es con el citómetro viejo, el primer pico corresponde a Passiflora cerulea, el tercer pico corresponde a Passiflora lata, y el que se forma en el medio es el híbrido entre los dos. Esto se puede hacer porque cerulea y alata tienen diferentes cantidades de ADN. Cuando esto no es así, el híbrido se junta o con uno de los padres o se forma un gran pico. Entonces, no es para todos los casos, es cuando los padres están lo suficientemente distanciados en esa intensidad de fluorescencia. Bueno, otra cosa que hicimos, ya teníamos la cantidad de ADN de los parentales, de cada uno de los genotipos parentales, porque para algunos teníamos más de un genotipo para cada especie. Entonces habíamos calculado qué cantidad de ADN tenía que tener el híbrido según el genotipo de los padres. Entonces primero calculamos esa cantidad de ADN y la llamamos ADN esperado para cada híbrido, y después lo pasamos por el citómetro para ver si tenía esa cantidad de ADN. Y ahí tuvimos el ADN observado. Entonces comparamos qué era lo que encontrábamos. Los que aparecen, los renglones que aparecen que dice esperado, dice la especie parental materna y la especie parental paterna con el genotipo específico que habíamos usado para obtener ese híbrido. Entonces, cada esperado lo comparamos con el observado. Y en la mayoría no se encontró la cantidad de ADN que se esperaba en el híbrido. Entonces, por ejemplo, este esperado corresponde a todos estos observados, donde vemos que hay mayor cantidad de ADN en el híbrido de lo que es esperado según la cantidad de ADN de los padres. En otros casos se encontró menor cantidad en los híbridos, y en otros se encontró la cantidad esperada. Bueno, con esto lo que hicimos, agarramos uno de los híbridos en el cual vimos manifestaciones de conflicto genómico. Por ejemplo, era el híbrido entre Passiflora lata y Passiflora cerulea, que el cual le mostré la foto recién. Veíamos que se formaba puente y fragmento en la fase 1 de la meiosis, que es la figura que vemos acá abajo. También vimos que había citomixis en la meiosis, o sea que es la unión de los meiocitos en la meiosis con intercambio de material genético. Entonces decidimos hacer un estudio más profundo en este híbrido, en un híbrido. Y lo que queríamos ver era si el tamaño de cada cromosoma en Passiflora lata era el mismo tamaño del genoma de Passiflora lata en el híbrido. Claro. Y el tamaño de Passiflora cerulea en la especie y en el híbrido. Entonces, hicimos una hibridación in situ, sacamos muchas fotos, y después analizamos, gracias a que podíamos distinguir cuáles eran los cromosomas de una especie y de la otra, pudimos medir los cromosomas en el híbrido y medirlos en la especie, digamos. Eso lo comparamos, y lo que pudimos ver fue que en el genoma de Passiflora lata, en el híbrido, había mayor proporción en los dos cromosomas más grandes que en la especie. Y
en el genoma de Cerulia, el aporte porcentual de los cromosomas en el híbrido y en la especie era diferente en 8 de los cromosomas. En 4 ganaban tamaño, y en 4 habían perdido tamaño. Entonces la conclusión de esto es que hay diferencias significativas en el aporte porcentual de los cromosomas en las especies respecto del híbrido interespecífico, y que los cariotipos de especies parentales no se mantienen en el híbrido. ¿Sí? Con esto termino las cosas que hice en el citómetro, o las cosas que se relacionan con el citómetro, y ahora la mala noticia es que hace unos años descubrimos, de una forma indirecta, que algunas de las pasifloras tenían un virus. Este virus no teníamos el anticuerpo para detectar cuáles eran las plantas de la colección que tenían el virus. Intentamos comprar el anticuerpo y 2 veces se quedó en la aduana, o sea que perdimos la plata con la que compramos ese anticuerpo, y no pudimos hacer la prueba. No sabemos si el virus está en la naturaleza, por ejemplo, o si es algo que lo teníamos nosotros en nuestras plantas, y ese fue el fin del programa de mejoramiento de pasiflora. Lo aclaro porque hace un rato me preguntaron cómo está la pasiflora, y no está más. La verdad es que no está más.